Hoy le voy a explicar cuál es la diferencia entre fe, unción y gloria. Dios se manifiesta a través de estas tres cosas. Vas a poder experimentar a Dios, vas a poder recibir un milagro, vas a poder recibir una guianza de Dios, una palabra de Dios, vas a poder recibir presencia de Dios, vas a poder recibir la sanidad que necesitas a través de tres posibles formas: a través de la fe, a través de la unción o a través de la gloria. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, versículo número 4, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de que Dios repartió a cada uno. Amén. Yo he predicado mucho sobre este versículo acerca de las medidas de fe, que todos tenemos diferentes medidas de fe. Amén. He predicado mucho sobre esto porque creo que es algo en lo que creo que Dios ha hablado mucho a mi vida y a mi corazón. Por medio de la fe oramos, entendemos, pedimos. Amén. Pero si nuestra fe es pequeña, quizá no va a ser suficiente para poder recibir el milagro que yo necesito. La Biblia dice que tenemos diferentes medidas de fe. O sea que mi fe puede ser pequeña o puede ser grande. Amén. Amén. Hay muchos de nosotros que no tenemos problemas por creerle a Dios en cosas pequeñas. Pero cuando las cosas son grandes, ahí enfrentamos el verdadero problema de la fe. Amén. Es una bendición que podamos recibir salvación, que podamos recibir sanidad, que podamos recibir bendición por medio de la fe. Amén. Porque su palabra dice que al que cree todo le es posible. La fe es el medio que Dios pone para que nosotros podamos recibir lo sobrenatural. Amén. Y es una bendición porque solo necesita, diga conmigo, solo necesito creer para poder recibir. Y es una bendición, pero se convierte en un problema cuando me cuesta creer. Es fácil recibir por medio de la fe, pero a la vez es súper complicado para el que le cuesta creer. Dios hace tres maneras en las que puede recibir de su gloria. Amén. Tres maneras en las que puede recibir de Él. La primera es la fe, la más sencilla para algunos, para otros es la más complicada. Quiero que me entienda esto. La fe para muchos puede ser lo más fácil, pero para otros puede ser lo más difícil. Hay quienes de nosotros nos costó más trabajo creer. Hay quienes podemos creer que Dios te puede sanar de una infección en la garganta, pero que no me diagnostiquen cáncer porque entonces se acaba mi fe. Hay quienes tienen fe para creer que Dios puede ayudarlos a pasar un examen, pero no tienen fe para creer que Dios puede levantar un paralítico. Entonces la fe puede ser fácil, pero también puede ser muy complicada. Si solo existiera la forma de recibir un milagro por medio de la fe, entonces muchos de nosotros estuviéramos, como coloquialmente se dice, estuviéramos fritos. Hay cosas que estás esperando que suceda, pero quizás se retrasan por falta de fe. ¿Cómo lograr, pastor, que se pueda vivir un milagro en mi casa sobre mi hijo, el cual no tiene nada de fe?
sobre mi esposo o sobre mi esposa o sobre mi familiar, el cual no tiene nada de fe. Si existiera solamente esta forma, entonces muchos de nosotros nunca hubiéramos llegado delante de su presencia. ¿Cuántos de nosotros dijimos que nunca estaríamos dentro de una iglesia? Si tú batallas con tu fe, estás falto de fe, déjame decirte que hay otras dos maneras para que tú puedas recibir bendición de Dios. Y cuando yo no puedo alcanzar cosas por la fe, si practico estas otras dos cosas, puede aumentar mi fe. La fe es una bendición para los que lo tienen, pero la fe puede ser un problema para los que batallan en tener fe. Hay quienes tienen fe para adorar, pero no tienen fe para ofrendar. Hay quienes tienen fe para ofrendar porque creen que Dios puede bendecirles y multiplicarles, pero no tienen fe para adorar. Porque todos tenemos diferentes medidas de fe, dice la Biblia. Entonces, la fe es un medio. La Biblia dice que todo lo que pidieras al Padre en su nombre lo recibiréis. Que si tuvieras fe, amén, como un pequeño grano de mostaza, puedes mover hasta montañas. Pero el que no tiene esa fe, ¿cómo moverá una montaña? La segunda manera por la cual puedes recibir lo sobrenatural de Dios es a través de la unción. A través de la unción que Dios depositó en alguna persona. Primera de Corintios capítulo 12, versículo número 4. Hay quienes tienen la fe para creer que Dios habla, pero no tienen la fe para creer que Dios les está hablando a ellos. Dice, ahora bien, hay diversidad de ¿qué? Pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué más? Y hay diversidad de ¿qué? Diga conmigo, ministerios. Pero el Señor es el mismo. Dios pone una unción sobre personas para ejercer ministerios y para ejercer dones. ¿Estás conmigo? O para ejercer dones que le ayuden a ejercer un ministerio. Y hay diversidad, diga conmigo, de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos es. Dice, y hay diferentes maneras de operar, de trabajar, de mover. El Dios que hace todas estas cosas es el mismo. Verso número 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación. Diga conmigo, manifestación. ¿De quién? Del Espíritu. Diga conmigo, del Espíritu. Para provecho, para un provecho. A cada uno de nosotros se nos es dada una manifestación del Espíritu de diferente manera. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué más? A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Qué más? A otro el hacer milagros. Diga conmigo, hacer milagros. A otro profecía y a otro discernimiento de. Dice el Señor una cosa, que a todos nos da diferentes dones. O sea que puedes recibir un milagro por tu fe, pero también puedes recibir milagros por la unción de alguien que tenga un don de milagros. ¿Puedo yo orar a Dios para que Dios me hable? ¿O puede Dios usar a alguien con un don de profecía para que Dios me hable? A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso que viene. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién? El Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué más? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo que viene, verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres. Y ya lo demás te lo voy a explicar. ¿Está conmigo? Y dice esto, dice, todos tenemos diferentes dones, pero cada uno de estos dones fueron puestos sobre personas para desarrollar ministerios.
La segunda manera en la que puedes recibir lo sobrenatural de Dios de tu vida es a través de la unción. A través de la unción de alguien. Porque Dios puso estos dones sobre personas para ejercer llamados. Amén. Y ahí quizá no tengas fe, pero por cuanto una persona tiene el don, puedes recibir un milagro. Vemos a Jesús caminando sobre la gloria y vemos a sus discípulos caminando sobre la unción. Y dice la Biblia que los discípulos iban y oraban por los enfermos y ellos sanaban. Vemos a Jesús invitándonos a nosotros a ejercer esa unción y nos dice: pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Está conmigo? A través de la unción. Pero Dios te va a dar un don para provecho. Diga conmigo: para provecho. Dios te va a dar un don para que puedas aprovecharlo en el ministerio y para su gloria. Y a los que les cuesta creer en fe, pueden recibir bendición o de la gloria de Dios a través de una persona con un don. Y es por eso que muchas veces tú, cuando estás decaído en fe y vienes a la iglesia, de repente alguien con un don de discernimiento, con un don de profecía, viene a tu vida y te dice: ¿sabes qué? Dios pone en mi corazón esto, esto y esto. Y algo pasa en ti que es como que si Dios te avivara una vez más. Y quizá por tu fe ya era imposible que resucitaras espiritualmente, pero a través de la unción de otro, el Espíritu Santo te resucita una vez más. Y es ahí cuando nuestra fe ya no puede operar. Cuando fuimos hombres de fe, pero la decepción, el fracaso, la tristeza, el dolor, la enfermedad se termina convirtiendo en algo más grande que mi fe. Y entonces sé que Dios es real, y entonces sé que Dios existe, y entonces sé que Dios me ama con todo su corazón. Pero mi problema termina siendo más grande que mi fe. Y es ahí donde tienes que ir a alguien con la unción, para que a través de la unción que Dios puso en él pueda bendecirte. Es ahí cuando nuestra fe termina y dice: ya no puedo orar por mi sanidad, no. Es más, ni siquiera creo que Dios me vaya a sanar, quizá me voy a morir. Y yo creo en esto, creo que Dios nos ha dado una unción. Y la tercera manera para recibir lo sobrenatural de Dios es a través de la misma gloria de Dios. Y esta, en lo personal, creo, y ahorita tú me vas a dar la razón, creo que es la más fácil para que Dios haga cosas o para que derrame su presencia sobre mi vida. Pero a la vez es la que menos se practica dentro de una iglesia. Y si el enemigo ha atacado tanto, y si el enemigo se ha encargado de frenar esto, es porque él sabe el poder que tiene provocar su gloria. La unción muchas veces se convierte en un problema, porque cuando una iglesia opera solamente en la unción, la iglesia se convierte en una iglesia, y lo voy a decir así, en una iglesia perezosa espiritualmente. Porque la persona ya no busca a Dios, la persona quiere que la unción de uno lo bendiga. La persona ya no quiere orar, quiere que ore el que tiene la unción, que él venga, el que ora 24 horas, ese que venga y ore por mí. No queremos buscar a Dios toda la semana, no, solo queremos ir a la iglesia y que el que tenga la unción ponga la mano sobre mí para que suceda. Y el problema de la iglesia hoy en día es que caminan sobre esto, y se convierte en una iglesia espiritualmente muerta. Porque eso Jesús, la unción que él usaba, Jesús la usaba fuera de la sinagoga. Jesús la usaba con el impío. Jesús la usaba con el que no conocía a Dios, con el que había de convertirse. Pero a los discípulos no los alimentó de la unción, a los discípulos los alimentó de la gloria. A los discípulos no los tocaba para que su vida fuera transformada, no. A los discípulos los metía a orar, a los discípulos los metía a estudio bíblico. A los discípulos les enseñaba, a los discípulos se los llevaba a la montaña a orar y les decía: no, tú no eres para vivir de la unción, tú eres un provocador de su gloria. La unción es para aquel que no conoce a Dios.
pero no para todos aquellos que ya aprobamos su gloria y entregamos nuestro corazón al Rey. Cuando estamos buscando nosotros constantemente dirección de Dios, y te lo voy a explicar así porque así es esto. Cuando una persona se la pasa que estamos orando, estoy orando para que Dios me dé dirección, esa persona está lejos de la presencia de Dios. Cuando la persona está pegada a la presencia de Dios, sabe lo que tiene que hacer porque el Espíritu Santo habla a su vida. ¿Cómo creció tu iglesia? ¿Bajo qué cobertura caminas? ¿Qué plan de trabajo usas? ¿Quién te pasó el proyecto? ¿Qué proyecto estás siguiendo? ¿De qué iglesia? Le digo, yo no estoy siguiendo el proyecto de nadie. Yo oro al Señor, el Señor me habla y me dice qué es lo que tengo que hacer. El Señor me guía y me dice, camina por aquí, camina por acá, haz esto, haz aquello. Es Dios el que habla a mi corazón. Cuando estás fuera de la presencia de Dios, tienes que andar buscando proyectos, tienes que andar buscando copias de otros proyectos. Lo peor de todo, agarras una visión de Estados Unidos, llegas a México, en Estados Unidos, nadie sale en su casa. Aquí todos, apenas son las 6 de la tarde, ya sacan una mecedora y caminan en un proyecto y el año no funcionó el proyecto. ¿Cómo va a funcionar? Porque esa es la visión que Dios le dio a ellos para crecer, no es la visión que Dios te está dando a ti. Y cuando somos perseguidores de la unción, nos hacemos holgazanes espiritualmente, porque queremos toda la comida servida fácil. Pero nadie quiere doblar sus rodillas. Nadie quiere buscar su presencia. Nadie quiere buscar su presencia. Queremos que el que tenga la unción venga y me toque. Sucede a nivel pastoral, sucede 20 veces más a nivel iglesia. Y a nivel pastoral es así. Vemos un pastor con 20,000 y que me toque para que mi iglesia crezca. Aún te puede tocar 80 veces, te puede bañar en aceite y no vas a crecer nunca, porque Dios te demanda que lo busques. Si yo lo hago usted dependiente de la unción que Dios me dio a mí, entonces yo lo haría a usted una persona perezosa espiritual. Yo lo haría una persona perezosa espiritualmente. Si yo lo hago usted dependiente de que usted dependa de mi unción, se va a convertir en una persona perezosa espiritualmente. Y vamos a tener cultos de fuego aquí, pero vamos a tener cultos de infierno en la casa. La tercera cosa por la cual experimentamos lo sobrenatural de Dios es a través de su gloria. La gloria no se crea, la gloria se provoca. Cuando nosotros nos convertimos en personas que provocan la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios se manifiesta sobre tu vida. Y esta es la tercera cosa, que para mí es la más fácil, pero la que más escasea dentro de una iglesia y dentro de nuestra vida. Porque para que la tercera venga sobre ti, lo único que necesitas es estar invocando constantemente al Espíritu Santo. Es estar provocando constantemente a que el Espíritu Santo venga a tu vida. La gloria, la única manera de traerla, ¿sabes? Es a través de adoración. Es a través de tener una vida constante de honra y de reconocimiento a tu Dios. La gloria produce. Cuando yo me convierto en un provocador de su gloria, produce santidad en mí. Hay cosas que no vas a hacer en tu vida hasta que te acuerdes. Hay cosas que vas a dejar pasar en tu vida hasta que las recuerdes. Vas a reprobar un examen porque olvidaste estudiar. Vas a perder su presencia cuando te olvides de su presencia. Vas a perder su gloria cuando te olvides de invocar su gloria. Cuando su gloria es manifestada, todas las cosas no serán, todas las cosas son. Cuando venimos a una iglesia, y por eso empezaba diciéndole eso, cuando venimos a una iglesia, estamos en un lugar donde su presencia es invocada. Si yo olvido o si yo dejo de honrar su presencia, entonces su gloria no se manifiesta en mi vida. Cuando yo camino detrás de una unción, puedo estar todo el culto apático, puedo estar todo el culto platicando, puedo estar todo el culto allá afuera, pero cuando sea el momento de ministrar, paso para que el pastor ore por mí y me da una palabra profética.
Y me voy lleno de Dios sin tener que haber hecho absolutamente nada. Porque en la iglesia puedo ser un leproso, acercarme a Jesús para que me toque y me sane, y no volver nunca más. Y cuando me vuelva a llenar de lepra, vuelvo a venir a que me vuelva a tocar. La unción no es mala, no, es buena. Pero la unción es para que aquel que no tenga firme su fe pueda crecer en fe. Pero para el Hijo de Dios no debe caminar bajo una unción. El Hijo de Dios debe caminar bajo la gloria. Y en la gloria de Dios, su presencia se manifiesta. Su presencia me habla. Su presencia me transforma. Su presencia me guía. Su presencia está conmigo. Su presencia no me hace desconocido. Su presencia me hace su hijo. Yo no sé qué prefieras tú. Pero yo preferí a su tiempo, cuando conocí el camino de Dios. Llegó un momento en mi vida donde estaba detrás de una unción, y llegó un momento en que dije, ¿y por qué no? En lugar de que alguien hable por mí, ¿por qué no yo hablar directamente con mi Dios? Que Él me hable, que Él me escuche. ¿Qué no fue eso lo que hizo Jesús? ¿No fue el sacrificio de Jesús quitar a los intermediarios entre Dios y yo? ¿Por qué tendríamos que poner a un pastor como intermediario entre Dios y yo? ¿Por qué tendría que ser yo un intermediario entre tú y Dios? Hace como 5 años Dios habló a mi corazón y decidí cambiar mi iglesia. Y decidí cambiar mi manera de predicar. Y yo puedo enseñar, y no estaría en pecado en enseñarte a que vivas bajo mi unción. No estaría en pecado, pero sé que no es lo más conveniente. Sé que Dios nos llamó a disfrutar de su gloria. A que en lugar de que tú vengas y me digas, pastor, ore por mí, ¿qué tengo que hacer? Tú vengas y me digas, pastor, no sabía qué hacer, pero yo invoqué la presencia de Dios y Dios habló a mi vida. Tomé esta decisión, Dios me bendijo, Dios me prosperó, pastor. Vi la mano de Dios sobre mi vida. Eso es lo que yo tengo que provocar en ti. ¿Está conmigo? Eso es lo que yo tengo que hacer en ti. Ay, pastor, yo apenas estoy conociendo de Dios. Entonces usted está bien, disfrute de la unción mientras su fe crece. Pero los que ya tenemos una convicción real de quién es nuestro Dios, yo me tengo que convertir en un provocador de su gloria. No voy a buscar a los que oran 3 horas para que oren por mí. No, yo voy a orar 3 horas. No voy a buscar a los que están cerquita de Dios. No, yo estoy cerquita de Dios. No le voy a dejar mi vida en las manos de un hombre que dice que ora, quizá ni ora, y él dice que ora. No voy a poner mis manos en la vida de un hombre que dice que Dios le habla todos los días y Dios ni te topo. Quizá no me convenga a mí predicar esto, pero a ti sí. Eso no significa que usted no tenga que respetar ni honrar la unción que Dios puso en mi vida. A mí Dios me puso como pastor de esta iglesia, y a mí Dios me va a demandar lo que yo predico y cómo yo pastoreo mi iglesia. Cuando viene una persona conmigo y me dice, pastor, a mí Dios me dio un sueño y a mí Dios me dijo que usted la iglesia, en vez de hacerla así, tienen que hacerla más chica o más grande. Y le digo, hermano, a mí Dios no me ha dicho nada. Con todo respeto, pero aquí el pastor soy yo, no usted. Cuando usted tenga su iglesia, porque a mí Dios, yo no puedo venir delante de la presencia de Dios y que Dios me diga, Adrián, ¿qué hiciste con esto? Le digo, es que el hermano fulanito de tal me dijo que usted dijo, y el Señor dijo, ¿y tú qué? Pastor, ¿y por qué esta persona cometió esto? ¿Y por qué nomás hizo esto? ¿Y por qué no hizo lo otro? Porque yo soy el que va a dar cuentas de esa alma, no tú. ¿Está conmigo? A usted, que Dios lo bendiga. Porque a mí me puso como cabeza de esta iglesia. A usted lo puso como cabeza de su casa, como cabeza en donde Dios lo haya puesto. Y ahí Dios le va a pedir cuentas a usted de lo que Dios puso en sus manos. Yo puedo recibir cosas de Dios por medio de la fe, de la unción y de la gloria. Cuando yo provoco su presencia, le he estado predicando acerca de la gloria, por eso no me estoy metiendo tanto en lo que es la gloria, pero se lo recuerdo así rapidito. Cuando yo me meto a su gloria, cuando yo me meto a su presencia, cuando yo me meto a su huerto, cuando salgo de su gloria, tengo que trabajar y tengo que orar y tengo que pedir y tengo que hacer esto y tengo que pedir que otro venga y me bendiga cuando estoy fuera de su presencia. Pero cuando estoy dentro del huerto,
Cuando su presencia está, todas las cosas son hechas, las cosas suceden. Hay cosas que cuando estás en su gloria, hay cosas que no vas a tener que orar y aún así Dios te la dará. Hay cosas por las que vas a dejar de orar y Dios te las va a dar. El tiempo en su presencia no se cuenta. Cuando uno está delante de su presencia no hay tiempo. No existe la hora, las 2 o las 3 horas de oración. Cuando uno busca a Dios de verdad, no pone un reloj para saber cuánto ora. Ahora que tengo un hijo, entiendo que 3 horas con tu hijo no es nada. Lo quieres 24/7 contigo. Te das cuenta que pasar 1 hora, 2 horas, te das cuenta que la oración no es solamente meterte en tu cuarto. La oración es tener una comunión íntima con Dios. La oración es ir manejando y recordar que tienes un Dios. La oración es entender que estás en tu trabajo y entender que hay un Dios. La oración, la relación con Dios es entender que estás dormido y hay un Dios que está cuidando por ti. Es despertar y decir: gracias, papá, porque cuidaste mi noche. Gracias, Señor. ¿Está conmigo? Eso es la gloria. Porque donde Dios fuese invocado, ahí estaría su presencia. Nos acordamos de Dios cuando vamos a la oración o cuando estamos en una iglesia, pero cuando salimos de la iglesia y vivimos nuestra vida normal, nos olvidamos de que existe un Dios. Practicamos cosas que a nuestro Dios no le agradaría que practicáramos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no recordamos que existe un Dios. Y lo que no se recuerda se abandona y se pierde. Cuando estoy en algún lugar y estoy practicando algo que no debo practicar, cuando recuerdo que mi Dios está conmigo, no haré nada para que mi Dios se vaya. Nunca será más importante recibir solo el milagro que vivir en su presencia. La gloria se provoca. O sea que usted, si viene a la iglesia, usted hace lo que tiene que hacer, alaba a su Dios, adora a su Dios, honra a su Dios. Va a haber momentos en su vida en que su gloria, la gloria de Dios caerá sobre su vida, que lo que está desordenado se ordenará, que sin pedirlo sucederá, que sin clamarlo sucederá. Pienso yo en todas las veces que Dios ha manifestado su gloria y que me ha librado sin haber orado. Su gloria provoca que lo que está desordenado se ordene. Aún se ordena lo que nosotros pensábamos que no estaba desordenado, se ordena. Y por eso hay mucha gente religiosa dentro de la iglesia diciendo: esto es pecado, esto está mal, esto es pecado, esto está mal, esto es pecado, esto está mal. ¿Sabes por qué? Porque tienen una idea de algo, pero como no están dentro de su gloria, su mentalidad nunca va a cambiar. Y hay un desorden dentro de su vida creyendo que está en orden. Y juzgan el orden creyendo que está en desorden porque ellos tienen otra idea de orden. Si yo intento cambiarte, entonces estarías en una religión más. Si yo al entrar por esa puerta pongo una persona que te revise y te diga: así no se viste dentro de la iglesia, que la persona te diga: cambie la cara, hermano, así no se entra a una iglesia, sonría. Si yo empiezo a poner ojos en todas partes y te empiezo a decir: hermano, aquí en adelante usted va a caminar así, va a hablar así, va a decir varón, y después de toda frase tiene que terminar en aleluya. No aleluya, tiene que decir aleluya. Entonces entrarías a una religión más. Te veo así, imperfecto, y pienso en que yo no puedo llevarte a la perfección. El único que te puede llevar a la perfección es Dios. Y para que puedas entrar a la perfección, ¿sabes qué tienes que hacer? Entrar a su gloria. Porque Dios es el único que te va a convencer de lo que es pecado. Dios es el único que te va a convencer de lo que está mal. Dios es el único que te va a convencer de dejar lo que tengas que dejar, de soltar lo que tengas que soltar. Cuando tú te metes con Dios, Dios te suelta lo que tienes que soltar. Dios te dice que dejes lo que tengas que dejar. Dios te cambia tu vida, transforma tu vida, y entonces ya no es un pastor el que te dice: hermano, deje de hacer esto. Es Dios el que habla a tu vida. Llega el pastor, te pregunta: ¿por qué dejaste eso? Y dices: no sé, solamente sentí en mi corazón que tenía que cambiar esto. Amén. Amén. Su gloria es la que puede transformar todo lo que no se ha podido transformar en toda la vida. Pero la gloria hay que buscarla. La gloria no funciona como la unción. En la unción puede ser que ni la estés buscando. Yo puedo ir y darte una palabra profética ahora. Yo puedo orar por ti, poner la mano sobre ti y que de repente empieces a sentir la presencia. En la unción funciona así. La gloria no.
La gloria, yo puedo declarar la gloria sobre tu vida, pero si en tu corazón no estás haciendo nada para que su gloria habite, esa gloria no va a habitar dentro de ti. Porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Dios no habita en templos donde no es honrado. Yo no puedo traer su presencia a ti. Tú eres el único que puedes atraer su presencia a ti. Y el que le busca, le encuentra. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Busca su presencia. Y cuando busques su presencia, no necesitarás que el pastor toque tu vida para que puedas sentir su presencia. Busca su presencia y la encontrarás. La sentirás y transformará tu vida de una manera sobrenatural.